¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. A 3 días ya de esas elecciones de este próximo domingo 15 de marzo, nos acompaña en el estudio el candidato a presidir la Junta por el Partido Socialista. Carlos Martínez, actual secretario general del PSOE en Castilla y León, fue proclamado secretario general en esta comunidad en enero de 2025 por su partido, sucediendo a Luis Tudanca tras un proceso interno en el que fue el único precandidato. Referente del socialismo en Soria, donde ejerce como alcalde desde el año 2007, habiendo encadenado varias mayorías absolutas. Bajo el lema Cambiemos el futuro, su campaña se centra en esa cercanía, en esa gestión, presentándose como una alternativa al actual presidente, a Alfonso Fernández Mañueco. Señor Martínez, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Bueno, es descrito frecuentemente como un candidato con un perfil propio. A veces ha sido etiquetado como menos sanchista que otros líderes regionales, aunque cuenta con el apoyo de ministros y de figuras del partido como José Luis Rodríguez Zapatero durante esta campaña. ¿Qué ofrece Carlos Martínez a partir del 15N? Bueno, ofrezco trabajo, ¿no? Y ofrezco también normalidad, y ofrezco hacer frente a las problemáticas y sin dramatismos, ¿no? Y sin lamentos. Creo que tenemos que ser conscientes en esta comunidad que tenemos unos problemas estructurales, es verdad que nos están lastrando el desarrollo de una forma importante y los que tenemos que afrontar. Somos una comunidad diversa y somos una comunidad muy grande, con una dispersión poblacional, fruto de que históricamente estamos enraizados en 2.248 municipios. Y por tanto eso, lejos de entenderse como una problemática, debiera entenderse como una fortaleza, ¿no? Porque en la dimensión territorial, el ser la comunidad autónoma, la región más grande de Europa, más grande que incluso un país como Portugal, creo que eso tiene que verse desde un punto de vista de la fortaleza, pero es verdad que tenemos una problemática de envejecimiento, una problemática fundamental que es la despoblación, que es que nuestros jóvenes, no tan jóvenes, tengamos que salir o tengan que salir a buscarse un futuro, ¿no? Y por tanto, en torno a eso es donde tenemos que intentar afianzar un proyecto político que más allá de los platos de ducha genere, vaya a la raíz del problema, ¿no? A ese derecho a quedarse que hemos entendido y resumido, ¿no? Cogiendo, ¿no?, el informe Letta de la Unión Europea, que lo recoge como uno de los derechos fundamentales, porque este problema de despoblación se está convirtiendo en un problema transversal también de la propia Unión en las zonas interiores. El derecho a volver para que, ¿no?, como muchos de los nuestros amigos y quieren hacerlo, quieren volver, porque el desarraigo no se produce de forma voluntaria, sino que tienen que salir porque no hay oportunidades. El derecho a venir en un momento en el que se está polarizando también y se está culpando al migrante. Castilla y León hace que tengamos que emigrar 1 de cada 3 de los que nacimos aquí, ¿no? Y por tanto, en torno a todo eso, creo que podemos, ¿no?, reconociendo nuestras debilidades, afrontarlas de una forma diferente para que aquí no se hagan perpetuos los problemas que tenemos, ¿no? Llevamos 40 años hablando de lo mismo y no poniendo eso. Alcalde de Soria durante casi 2 décadas, ¿por qué dar el salto ahora a esa política autonómica? Bueno, está siempre en los mentideros, ¿no? Llevo demasiado tiempo diciendo yo esquivando, ¿no?, la asunción de esta responsabilidad, ¿no? Seguramente porque la situación de confort, ¿no?, de esas mayorías absolutas holgadas, ¿no?, la pasión con la que yo ejerzo mi trabajo de alcalde. No voy a negar que a mí me gusta mucho ser alcalde. Yo sería alcalde, lo he dicho muchas veces toda mi vida, siendo conscientes también de que no puedo serlo, ¿no?, porque también hay que abrir a nuevos espacios. Tocaba asumir esta responsabilidad en un momento más que complejo, ¿no? Lo sabemos todos, creo que no hacemos nada engañándonos a nosotros mismos, ¿no?, cuando el desgaste de la marca no es evidente y cuando, bueno, pues de alguna forma se concitaba, ¿no?, en torno a mi persona un grandísimo consenso, ¿no?, para poder asumir esta responsabilidad, ¿no? Y después de una reflexión personal, ¿no?, una familiar, que uno siempre tiene que hacerse. Una reflexión también del equipo humano de Soria y escuchando a mucha gente de Castilla y León, ¿no?, del Partido Socialista de Castilla y León, pues al final asumes esa responsabilidad en el que el reto ha sido, ¿no?, el primero, antes de que incluso me puedas hacer la pregunta, seguro, el ejercicio de autocrítica de que yo tengo que hacer, ¿no? ¿Por qué nosotros no hemos salido del estado de confort antes? ¿Qué he aportado yo al proyecto autonómico? Sí, bueno, le quería preguntar sobre todo que habla de desgaste de la marca, pero llevamos cerca de 40 años, o lleva Castilla y León cerca de 40 años con un gobierno del Partido Popular. ¿Por qué al PSOE le puede costar tanto llegar a la Junta? Ahí es precisamente, ¿no?, es donde yo iba a la respuesta ahí, ¿no?, en el que uno te tiene que hacer esa autocrítica permanente. ¿Qué hice yo, ¿no?, después de llevar, o qué he hecho yo después de llevar tanto tiempo frente al Ayuntamiento de Soria?
¿no? Para aportar al proyecto colectivo. Y yo creo que ahí ha estado una de las mayores virtudes que tiene el Partido Popular y seguramente uno de nuestros defectos, ¿no? Que es precisamente que hemos ejercido los sorianos muy de sorianos, los segovianos muy de segovianos, los abulenses muy de abulenses, los burgaleses, así como cada Es uno. algo característico y no nos hemos puesto la camiseta colectiva. De los habitantes de nuestra comunidad. Entonces, ese divide y vencerás, ¿no?, que ha aplicado en la política, en el que incluso la estructura social de Castilla y León tiene plataformas de todo provinciales, plataformas de defensa del feminismo, plataformas de defensa de la igualdad, de la sanidad. Hasta que hemos constituido una plataforma de defensa de la sanidad pública nos ha costado casi 40 años. Y esa falta de tejido autonómico, precisamente porque nada se espera de una comunidad autónoma que ha estado invisible, ¿no?, entre esos dos gobiernos que son los locales, que los tienes cerca y les reivindicamos, y el gobierno de España, que es el culpable de todos los males, ¿no? Y ahí queda en esa franja, ¿no?, intermedia, una especie de purgatorio que no es real, ¿no?, que es la administración autonómica, cómodamente, ¿no?, y siendo responsable de la ordenación del territorio, de fijar el equilibrio territorial desde el punto de vista económico, la planificación de suelo industrial, de competencias estrictas y exclusivas en materia de vivienda, competencias exclusivas en sanidad y educación. Porque si tuviera que hacer un resumen, señor Martínez, de estos cerca de 40 años, ¿cuál sería la definición? Durante estos últimos 40 años el Partido Popular ha hecho endémicos los problemas que ya teníamos de serie y ha intentado generar una Castilla y León en contra de la propia Castilla y León, porque ha apostado por un modelo territorial que, lejos de vertebrar los 2.248 municipios, lo que ha intentado es concentrar la población en torno a las capitales de provincia. Y lo que ha hecho es generar un despoblamiento total y absoluto, que al final ha servido de excusa para recortar derechos en sanidad y en educación, para intentar concentrar la población. Y eso ha hecho que abandonemos nuestras masas forestales y, por tanto, olvidemos nuestro patrimonio histórico, se pierda diversidad, se peligren los fondos, los fuegos, ¿no?, con las nuevas tendencias y el cambio climático. Eso es no aprovechar el potencial que tiene una comunidad tan grande como la nuestra, ¿no? Y eso es lo que nos ha llevado hasta aquí. Hoy podemos, ¿no? Hoy el modelo, ¿no?, de Mañueco, estrictamente, que ya es exacerbado y llevado al máximo, esto es despoblación y deuda, porque no es que no hayan faltado recursos económicos, sino que no se están gestionando bien esos recursos económicos. Lo estamos viendo en las manifestaciones de sanidad, el descontento de los profesionales de la educación y de la sanidad, que son los peor pagados, pero lo estamos viendo en ese fracaso colectivo que significa que 1 de cada 3 de los que aquí nacemos tenemos que salir fuera, ¿no? Esa comunidad de Castilla y León en pleno siglo XXI, no como una oportunidad para poder desarrollar tu vida, sino como un exilio obligado para nuestros hijos, en la que yo me revelo, ¿no?, a tener que continuar con ella. Ha venido diciendo que huele a miedo por parte de los partidos de la derecha tras las encuestas que hemos conocido. ¿Qué valor le dan ustedes a las encuestas? Porque, bueno, también hay encuestas que dicen que ustedes parece que se mantienen o incluso en algún caso bajan. Mira, yo la encuesta le doy el valor que le da. Me la han escuchado de mucho en esta campaña electoral porque han sido muchos los encuentros con medios de comunicación. La encuesta es el horóscopo, ¿no? Es verdad que lo lees, ¿no?, por pura curiosidad. Salud, dinero y amor, 5 tréboles, encantado. Pero al día siguiente o esa misma mañana tienes que levantar la presión y ponerte a trabajar. Y por tanto las encuestas tienen el valor que tienen. Pero sí que detectas, ¿no?, primero un pulso de la ciudadanía, un ritmo de cambio, ¿no?, de cansancio en torno a la figura de Mañueco, fundamentalmente, muy importante, de un desgaste a un presidente que ha gobernado con indolencia y con falta de ganas, de voluntad, esta comunidad autónoma, y eso está ahí. Luego existen señales de estas de alarma, ¿no?, las warning famosas, en las que cuando tú le planteas, ¿no?, en el momento en el que alguien presume de que va a ganar de forma holgada y le planteas, oye, démonos la mano, ¿no?, para que la lista más votada sea... 2 propuestas le ha hecho, el cara a cara, ¿no?, y la lista más votada. Y ninguna de las dos, ¿no?, ha asumido, ¿no? Miedo en enfrentarse en un momento que toca rendir cuentas y asumir compromisos. Y 2, un momento en el que le estás poniendo encima de la mesa, oye, si de verdad hacemos la lista más votada, ejerzamos de cortafuegos a las políticas que niegan el cambio climático, que niegan la violencia machista, y aquí ya hemos sufrido mucho. A las 2 le ha contestado que no. Sí, porque bueno, está en una pugna absolutamente ridícula de confrontar o de intentar confrontar con Vox, ¿no?, para que no perder ni un solo rédito electoral, de forma patética defendiendo el campo pero sin el campo, ¿no?, disputando el voto del señor Cayo de una forma absolutamente ridícula,
y luego no queriendo, ¿no?, entablar un acuerdo que con la aritmética parlamentaria necesita, y así nos lo está demandando la ciudadanía, una banda ancha de acuerdo y de consensos en los temas grandes, en despoblación, en la ordenación del territorio, en qué hacemos con la sanidad cuando todo el mundo está clamando por la sanidad, qué hacemos pasado mañana con los incendios forestales. Hay que tomar medidas estructurales de medio plazo, pero en el corto tenemos que ver que la respuesta no puede ser la que nos dio el último día de cruzar los dedos y rogar a Santa Bárbara a ver si llueve un poco menos y no hace tanto calor en verano. Es que con esas soluciones, igual que con el plato de ducha y los gimnasios, no resolvemos las últimas medidas que ha propuesto y que ha prometido. En lo personal, ¿qué cree que le diferencia de su forma de gobernar a la que puede tener ahora actualmente Mañueco? ¿Qué podría cambiar en Castilla y León? Es que todas las comparaciones son odiosas, pero incluso en lo personal, ¿no? Con Alfonso nada que ver, ¿no? Con lo que yo soy en el día a día, con la normalidad en la que tienes que asumir tu responsabilidad. Han hablado mucho de ser un partido de calle, de estar con la gente. Y sobre todo porque entiendes la forma de hacer política de una forma diferente. La forma de relacionarse con los medios de comunicación. No cabe a nadie en una cabeza mínimamente pensante que en pleno siglo XXI no te tengas que exponer por la propia democracia, por la higiene democrática, al escrutinio de las preguntas de la prensa. En los últimos 7 años, ni tan siquiera en campaña electoral ha sido capaz de dar la cara para que los profesionales de los medios de comunicación que estáis aquí podáis interpelarle. Pero es que el aislamiento político que tiene el arco parlamentario puede ser fruto de su forma de entender la vida política, pero es que el aislamiento social, que no se reúna con la plataforma de la sanidad pública cuando recibe 20.000 personas en la calle, 7.000 en Miranda, que ese aislamiento de la realidad está a una distancia sideral de lo que entiende uno después de haber llevado 20 años en el gobierno municipal, que tiene que ser una política de proximidad, de cercanía, de piel, de entender y explicar las decisiones que tú tomas de cogestión, de política de gobierno abierto en el que la transparencia, la participación, la rendición de cuentas tiene que ser una seña de identidad. Ya no solamente hablamos de fondos que den resultados, de eficacia y eficiencia en la gestión, sino la forma de entender tu forma de estar en la vida pública, que te debes a la ciudadanía, que te debes a los medios de comunicación, porque lo demás es involución democrática, ¿no? Y eso, creo que solo pasa ya en Castilla y León. Vemos hasta Trump, el escrutinio de los medios. ¿Qué le parecía que llevamos, no solamente una campaña, sino en los plenos de las Cortes también se puede ver, donde se cuela de forma continua la política nacional? Se habla poco de Castilla y León. Porque hay quien quiere que seamos invisibles, ¿no? Mire, le ha pasado conmigo en campaña electoral. No ha querido reconocerme ni en un cara a cara, y si usted habla, cita a Puente, cita a Sánchez, nunca cita a Carlos Martínez ni el proyecto del Partido Socialista. Tiene una forma de ser de ignorar los problemas, de esconderlos bajo la alfombra. Y los problemas que tiene Castilla y León, después de estar escondidos durante 40 años, especialmente en los últimos 7, lo que han hecho es hacerse más grandes, ampliar la brecha de desigualdad con respecto a otras comunidades autónomas. Y esa es la forma de ser de Mañueco. Por eso, si sería insoportable 40 años más 4 de gobierno de la derecha, más insoportable 7 más 4 de gobierno de Mañueco, porque ya sabemos que es una persona que suma a esa falta de voluntad de trabajo una falta de apego, ¿no? Un sentimiento de creer en este territorio. Y eso es muy duro, ¿no?, de entender, porque si, ¿no?, yo soy de una forma de ser que me duele cuando unos incendios sufres, ¿no? Y ves la reacción de otros. Sufres cuando el otro día, ¿no?, una madre ve que no es atendida precisamente porque su hija no se le ha puesto intérprete, y es una chica con 16 años con sordomuda de nacimiento, y en el que tiene que irse a la fiscalía para que tenga que reconocer el lenguaje de signos de intérprete. De hecho, que tengas esa falta de alma, que luego se visualiza también a nivel internacional, poniéndose de perfil con Gaza, pero que aquí mismo, en tus vecinos, en puerta con puerta, está sucediendo lo mismo. Entonces, y en este punto, señor Martínez, conociendo lo que ha sucedido en Miranda de Ebro, estamos muy pendientes de ver si se confirma, ¿no?, que ha sido un caso de violencia de género. ¿Qué está fallando? Mira, estamos normalizando el negacionismo machista. Estamos normalizando el negacionismo de la existencia de la violencia machista. Y la normalización de esto, la falta de adopción de medidas por parte de nuestra comunidad autónoma también. Yo ayer decía, no es posible, ¿no?, que una comunidad autónoma como la nuestra lleve 15 años con una ley
de violencia machista, contra la violencia machista, sin actualizar los dos pactos de Estado que se han dado durante todo este tiempo. Hemos llegado a acuerdos de consenso, pactos de Estado a nivel de Madrid, exceptuando Vox, como siempre, pero aquí en Castilla y León no ha sido posible, ni con mayorías absolutas, ni sin ellas. Por tanto, hay una parte de responsabilidad y de complicidad en el día de hoy. La primera de las reuniones que yo mantuve y la única que he mantenido con él, le dije acuerdo para sacar adelante unos presupuestos para no perder el tiempo. Acuerdo para adaptarnos a ese pacto de Estado. Fue en febrero o marzo del año pasado cuando se aprobó en el Congreso de los Diputados y cuando nos emplazamos para poder tener una reunión. No ha existido ese acuerdo, no han tenido voluntad política y hoy nos sacude, ¿no? De una forma tan brutal un nuevo zarpazo machista. Pero ¿y qué ha ocurrido a lo largo del paso de los años? Porque hemos visto siempre un Partido Popular y un Partido Socialista en la historia bastante unido y ahora parece que de cualquier forma no puede haber ningún tipo de pacto. Si Vox consigue sus votos, se ve más factible ese pacto con Vox que con el propio Partido Socialista. De ahí la importancia de que nosotros buscáramos que Castilla y León fuera una burbuja de cambio. Una burbuja de cambio en las formas de hacer gobierno, una burbuja en la que nosotros le dijéramos, oye, asumamos la responsabilidad a cada cual que le toque en oposición o en gobierno, precisamente para poder encontrar esos pactos de comunidad con mayúsculas que son imposibles de localizar y de encontrar. Que Castilla y León fuera referente precisamente de ese entendimiento entre las dos fuerzas políticas mayoritarias, con un acuerdo de investidura, con la lista más votada y con los asuntos importantes de comunidad, para de alguna forma eso ejercer de cortafuegos a la extrema derecha. Lo que pasa que el Partido Popular, yo creo que más por mandato también de Feijóo, ¿no? Ya ha puesto en venta Castilla y León con unos acuerdos nacionales que ya veremos cómo acaban, pero fundamentalmente porque no están haciendo una lectura adecuada de lo que está reclamando la propia ciudadanía y les va a penar, porque eso de estar cada vez pareciéndose más a la copia original de lo que es la extrema derecha en sus postulados con la migración, en sus postulados con la violencia machista, en sus postulados en la lucha contra el cambio climático, le está poniendo una posición difícil. En cambio, ahí hubo una postura contraria a Vox porque rompió esos pactos al no tener esas coincidencias. Pero eso fue un cálculo meramente electoral de Vox, ¿no? Entendía que iba a sufrir un desgaste al haber estado en gobierno y a los 2 años y medio da una espantada. La realidad es que nos genera una inestabilidad y una parálisis que es la que nos ha llevado donde nos ha llevado, ¿no? Y esa es una raíz fundamental también del problema, y no es Mañueco quien expulsa a Vox. Es Vox quien se va voluntariamente, ¿no? De la mano de Mañueco para luego poder ejercer ese sainete que hemos estado contemplando durante todos estos días y que al final decidan en Madrid si Castilla y León se vende y con Castilla y León los derechos de las mujeres, de los agricultores y de los ganaderos y de tantas personas, ¿no? Que aquí resistimos. Sé que es difícil porque es largo el programa electoral, pero si tuviéramos que escoger 2 medidas, imagina que sin duda una de ellas sería la despoblación. ¿Qué ofrece el Partido Socialista tras el 15M? Mira, la actualidad manda y la urgencia también. La primera medida es violencia machista. Creo que no podemos seguir mirando para el otro lado y tener caducada 15 años. Y creo que es absolutamente fundamental. Y luego, como 2 medidas que tendrían que ser en una presupuestos, ley de despoblación, ordenación del territorio, de desarrollo rural y política de vivienda, juntamente con la movilidad, son los ejes en los que tiene que pivotar ese territorio 30 minutos del que hablamos y ese derecho a quedarse, a volver y a venir, que es el objetivo último. Usted sí que ha dicho que el actual modelo de financiación autonómico era injusto e insuficiente para Castilla y León. No sé qué cambiaría exactamente y por qué cree que no se hace otro reparto a nivel nacional. Cambiaría la cifra de los coeficientes correctores. Lo he dicho siempre, ¿no? La música suena bien. Se entiende el criterio de la despoblación y la dispersión poblacional como un criterio para corregir, para intentar llegar al coste real y efectivo de los servicios. Cuando ese criterio es suficientemente bajo, al final el resultado final no es lo suficiente, no tiene suficiente peso como para poder entender que en un país como es Castilla y León, para que la gente lo simbolice, más grande que Portugal, no tengamos que ser justos en la financiación. De ahí que el resultado, la música suena, sí. El resultado no. La población más envejecida de Europa. Claro, por tanto ahí tenemos que poner el foco, ¿no? Y también otro foco, ¿no? Que tenemos que incluir en el coeficiente. No todas las comunidades autónomas partimos de la misma línea de salida. Y también
tenemos que intentar plantearnos que el desarrollo de los territorios no se mide por la renta per cápita, porque estamos haciendo lo que en Europa ya se llama trampa al desarrollo, y nosotros aquí hemos llevado hace mucho tiempo trampas al solitario, que nos han servido para, ¿no?, entrar en una etapa de autocomplacencia sin darnos cuenta que con un jubilado renta garantizada, con mucho empleado público con renta garantizada, un denominador común con muy poquita gente, nos sale la renta per cápita. Somos muy ricos, pero somos los más ricos de un cementerio. Y por tanto esa es la realidad en la que tenemos que intentar romper, sin dramatismos, insisto, pero sí desde la conciencia de que los datos y los indicadores ni en la educación con el PISA nos sirven, ni la renta per cápita nos sirven, porque estaremos perdiendo oportunidades y estaremos descapitalizándonos de nuestros jóvenes porque no tienen empleo. Señor Martínez, hemos vivido en esta semana y en la pasada, bueno, por sus primeros debates, ¿no?, por así decirlo. Yo no sé dónde cree que pudo marcar las diferencias con el resto de candidatos. Intenté hablar de Castilla y León y el resto no. Intenté hablar de los problemas reales de la gente. La conexión entre los responsables públicos con la ciudadanía pasa si tú estás hablando de los temas que le interesan. Y creo que el clic definitivo en los debates, al menos lo que traslada la opinión pública, ¿no?, y lo que te llega de los medios de comunicación, de las victorias en ambos debates, ¿no?, que se propicia, no es por ninguna otra cosa, sino porque yo me empeñaba en hablar de la problemática de la gente. ¿Pero cree que se pusieron propuestas encima de la mesa? Yo quiero creer que sí. Es verdad que es un debate, los debates muy encorsetados. Sí, imagínense que tenemos 6 minutos y era para hablar de servicios públicos, vivienda, es decir, tenías que en 6 minutos plantear un resumen de un programa político que es global para un territorio en el que tienes que hablar de las deficiencias de la sanidad, de las deficiencias de la educación, de la falta de cobertura de residencias públicas para nuestros mayores. Te tenías que hablar del problema de la vivienda y trasladar que no es un problema que surja como generación espontánea, como tampoco surge la despoblación, sino que se lleva abandonando la política de vivienda durante tantísimo tiempo. Todo eso hablo en 10 minutos. Pero sí que al menos esforzarte que esos sean los temas, ¿no?, y no caer permanentemente en el comodín de Sánchez, el comodín de la migración. Es decir, cada uno, esta frase muy del Mundo Today, cada uno va a lo suyo menos yo que voy a lo mío, ¿no?, y generar un debate como si fuera un diálogo o monólogos individuales, ¿no? Y nosotros lo que intentamos es, oye, vamos a hablar de Castilla y León y de los problemas de Castilla y León y de las posibles soluciones que nosotros queremos aportar para hacer algo diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. 4 minutos nos quedan más o menos. ¿Qué resultado consideraría un éxito para el Partido Socialista el próximo domingo? Gobernar. Uno asume una responsabilidad de este tipo con la vocación de intentar mejorar las cosas, ayudar a la gente, cambiar la vida de las personas, poder desarrollar esas políticas públicas que tú entiendes que se están aplicando de forma equivocada y que a las 8 me remito, en Soria nos han dado, ¿no?, un respaldo importantísimo y consolidándonos un proyecto que modernizaba y transformaba la ciudad, y eso lo queríamos escalar. Y en esa escalada lo que tenemos que intentar plantear que es que si el lunes continuamos haciendo lo mismo, que lo que hemos hecho en los últimos 40 años ya nos lo ha marcado la OCDE, donde vamos 500.000 de habitantes menos de aquí al 2050. Por tanto, el gobierno es lo que cambia la vida de la gente. Yo no me presento en las elecciones para influir, ¿no? Yo me presento para gobernar y creo que tenemos un proyecto político sólido como para que pueda, ¿no?, darnos la oportunidad, ese atrevimiento al cambio que llevamos diciendo hace tiempo. Y si el resultado no fuera el esperado, no fuera el que quieren obtener, ¿harían autocrítica? Sí, estamos obligados, ¿no? Y además parece que choca cuando yo digo, ¿no?, en las elecciones aragonesas o en las elecciones extremeñas, cuando dije hay que hacer autocrítica, cuando sube la extrema derecha, bajo mi punto de vista, es porque no estamos dándole soluciones desde las políticas públicas y por tanto responsabilidades se pueden repartir. En Castilla y León se reparten menos porque llevan gobernando 40 años los mismos, pero tenemos que aún así analizar qué has hecho tú, ¿no? Y por tanto, esta autocrítica tiene que ser permanente. Vamos a ver cuál es el resultado, ¿no? Pero incluso gobernando, ¿no?, incluso aspirando a tener primera fuerza política y poder gobernar, también es bueno hacer la reflexión interna, porque eso de estar permanentemente, ¿no?, ubicado en esa especie, ¿no?, de autocomplacencia, creo que no es bueno para nadie. ¿Está preparado Carlos Martínez personalmente para presidir la Junta de Castilla y León? El próximo domingo le puede cambiar el futuro. Bueno, estoy preparado porque tengo un proyecto político. Es verdad que el reto
¿no? Es de una magnitud que hace que te obliga a cambiar muchas cosas de tu vida personal, ¿no? Unas cosas de tu vida familiar que habrá que asumirlas poco a poco, ¿no? Empezando por dejar la alcaldía, ¿no? Empezando porque ese es el clic definitivo, ¿no? Y por tanto sales de ese estado de confort y de esa pasión que has concentrado todos tus esfuerzos y toda tu voluntad y toda tu carga de trabajo durante mucho tiempo, pero la pasión también que le puede dar, ¿no? El reto de Castilla y León es un reto que es muy, muy chulo, muy bonito, ¿no? Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos, señor Martínez. 4 días, 3 para convencer a los indecisos. Le está escuchando el oyente. ¿Qué puede decirle al votante que aún esté indeciso? Que tenemos que atrevernos y que aquí es responsabilidad de todos y que es verdad que todos somos conscientes de que el exilio, el éxodo de nuestros amigos y nuestros amigos es un éxodo y un exilio real y que queremos tener oportunidades para nuestros peques, para que mañana se puedan quedar aquí con nosotros y que se pueden hacer las cosas de otra forma y que si solo hablamos en los mentideros habituales es muy difícil que cambien, que la política pública se cambia desde las administraciones y que tenemos una oportunidad seria para poder ser responsables y protagonistas de un futuro que no nos tienen por qué escribir desde Madrid, sino que lo tenemos que hacer desde aquí, desde nuestra tierra. Bueno, pues Carlos Martínez, nos vemos ya el próximo domingo. Muchísimas gracias por pasar por los micrófonos de Radio Castilla y León. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes les espero, pues mañana ya con la última entrevista para estas elecciones del 15M.